Hola, buenas tardes. Esto es la Semana Negra. Aquí no queda ni un minuto libre entre presentación y otra. Bueno, estamos aquí, estoy aquí acompañada de Mónica Ruanet, que yo creo que es la primera vez que viene a la Semana Negra, ¿no? No, ¿eh? La tercera o la cuarta. ¿Ah, sí? ¿Y en qué años viniste? ¿Hace mucho? Pues el año pasado estuve ya. presentando, el año de la pandemia también y creo que otro Ahí más. en el antiguo instituto, ¿no? Sí. Cuando estuvimos, sí. Pues eso, nunca habíamos coincidido. Voy a presentar un poco a la escritora. Mónica Ruanet nació en Alicante y vive en Madrid desde que era pequeña. Estudió Filosofía y Letras, se especializó en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Comillas. Después estudió Psicología en la UNED y desde hace más de 20 años atiende a personas en riesgo y dificultad social. Su primera novela, que es esta, la que presentamos hoy, El camino de las luciérnagas, fue publicada por la editorial La Fea Burguesía y después Roca Editorial le publicó Donde las calles no tienen nombre, Despiértame cuando acabe septiembre, y la última novela que tiene es Nada, bueno, ya no es la última novela, la de Nada importante, ¿no? Y hay más. Sí. Vale. Ahora lo hablamos todo. Sí, ahora lo hablamos todo. Quería que me hablaras del camino de esta novela. ¿Cómo fue? En un primer momento fue publicada en Internet, en Amazon, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa aventura? Sí. A ver, yo toda la vida me ha gustado escribir. Siempre escribía cuentos para mis hermanos, alguna tontada de este tipo. De hecho, estudié Filosofía y Letras porque quería escribir. Y después de escribir varias cosas, en el año 2010 empecé a escribir El camino de las luciérnagas. Y 2 años después, en 2012, la subí a Amazon porque en aquella época yo pensaba que escribías a las editoriales y te contestaban a los 2 días. Así que la envié a varias editoriales, nadie me contestó y me dijeron, oye, ha salido una plataforma nueva que se llama Amazon, puedes subir tus libros y tal. Y yo cogí y lo subí. Y recuerdo que le dije a mi marido, ¿crees que venderé 100? Y de pronto empecé a vender, pero 100 en un día, en una semana 1000, en la siguiente 1000. Y todas esas editoriales que no me habían llamado empezaron a llamarme. Así que yo me decidí por una pequeñita que estuviera empezando igual que yo. Y entonces me fui a una pequeñita que estaba empezando en Murcia, que se llamaba La Fea Burguesía. Entonces sacaron 2 ediciones muy pequeñitas, de 500 cada uno, que se agotaron enseguida. Pero mientras salía la segunda, Roca Editorial, ya una editorial con peso, sacó mi siguiente novela, que se llamaba Donde las calles no tienen nombre. Y entonces mi editora me dijo, esta primera novela ya no saques más ediciones porque cuando se te acabe el contrato nosotros retomaremos. Y 10 años después, no más de 10, estamos en 23 y fue en el 10 cuando la escribí, me dijo, oye, mira, hemos pensado en publicarla y puedes reescribirla, hacer lo que quieras con ella, pero mantén la esencia. Entonces, imaginar vosotros que ese primer trabajo que habéis hecho de algo os dieran la oportunidad de rehacerlo ahora con todo lo que sabéis, ¿no? Pues todo lo que es la narrativa, he corregido bastantes cosas, la época en la que ocurren 2 épocas diferentes, una en 1985 y otra en la época actual, pero cuando le escribí la época actual era 2010, pero ahora la época actual es 2022, ¿no? Que es cuando la he rehecho, 2022-2023. Y ya no os imagináis la de cosas que han cambiado, que parece que no, pero simplemente con los WhatsApps, los audios de WhatsApp, los vídeos, todo eso ha cambiado del todo. Entonces, han cambiado muchas cosas y por eso ha cambiado algo de la trama también. Bueno, para los que nos están escuchando, digamos, como ya has dicho tú que hay 2 tramas, una se desarrolla en 1985-86, la otra en el momento actual, y los personajes son los mismos, ¿no? Son 2 mundos diferentes también, porque en 1985 se encuadra en un colegio de curas y luego en el 2022 ya se encuentra en un pueblo de la costa, sí, imaginario, pero no tanto. y bueno, los personajes son... narra la vida de Atanasio, al que llaman Tano, que es un adolescente cerrado, con las inseguridades de la adolescencia, con ciertos complejos,
Y de repente, así como por arte de magia, aparece en aquel entorno un personaje que se llama Anselmo, que se hace llamar Hans, y que pone la vida de Atanasio, al que le da un nuevo nombre que él encuentra más digno, lo empieza a llamar Tano, patas arriba, ¿no? Pone muchas cosas patas arriba. Entonces, yo según la iba leyendo, me parece que es un viaje iniciático de los personajes en muchos sentidos, ¿no? Y a veces y ves como de una manera pues incluso multidisciplinar, se van encontrando unas cosas con otras, van surgiendo unas cosas con otras. Y cómo nos puede afectar a veces bueno, eso lo saben perfectamente los psicólogos, tú lo sabrás también, ¿no? Cómo en un grupo donde se van estableciendo roles, con uno que cambie o se introduzca o desaparezca, ya cambia completamente el grupo. Entonces, quería que me hablaras un poco de Anselmo, de Hans, y de cómo fue eso, porque aquí estamos para escucharte a ti, no para escucharme a mí. A ver, la novela en el año 2012, cuando bajó, tuvo más de 25.000 descargas y tiene unos comentarios en Amazon. O sea, la verdad es que la novela gusta muchísimo, tiene un target muy amplio, porque gusta a gente joven, a gente mayor, a gente como nosotros, jovencísima, a otros distintos, ¿no? Porque te lleva desde este momento, te lleva a lo que era tu adolescencia en mitad de los años 80. Y ya si vivías en Madrid, pero da igual, en todas las ciudades era lo mismo, te va llevando a bares específicos que dices, ostras, yo fui a Moncloa y me bebí un mini en ese bar. Pues, o sea, lo estás viendo, ¿no? Y la novela comienza en la época actual, cuando Atanasio, el personaje que ahora os cuento el nombre, Atanasio trabaja en un juzgado como letrado de la Administración de Justicia, lo que antes era el secretario judicial. Y llega un caso nuevo, en lo que es la primera página, de un accidente de coche, que es un accidente un poquito extraño, sobre todo cuando lee los nombres de los accidentados. Y entonces automáticamente volvemos a esa época, 1985, en un colegio religioso segregado de chicos, con los curas, con ellos, y está Atanasio, que ya en el primer capítulo es como que lo adoptas, porque está escrito en primera persona, y entonces él empieza diciendo que cree que el nombre y el físico condiciona a las personas. Entonces, que llamarse Atanasio Cuervo Feliz, y medir 1,90, ser flaco con una única ceja y un narizón, pues que eso hace que su personalidad sea complicada, ¿no? Pero ese mismo año, como ya he dicho, aparece un nuevo compañero con un nombre también peculiar, Anselmo Pandero Toledano. Y Anselmo es un crack, o sea, tiene unas habilidades sociales maravillosas, pero poquito a poco nos vamos dando cuenta que es un manipulador de los del libro. Es capaz de convencer a todo el mundo que haga lo que él quiera, se hace enseguida al jefe del grupo de clase, aun siendo el nuevo, consigue que todos hagan lo que él quiera y no siente remordimiento ninguno. Y en esa época, 1985, van ocurriendo muchas tramas y acaban ocultando un secreto terrible que reaparece ahora en la instrucción del caso, ¿no? Sí, yo no sé si hay muchos Hans en el mundo, ¿tú crees? Hay muchísimos, muchísimos. La gente cuando lo lee me escribe por privado y me dice, no, yo también he tenido un Hans en mi vida, o yo también he tenido algo parecido, o este tipo de manipulador yo lo conocí en este momento. Y la verdad es que sí, lo tenemos todos. Todos rascas un poquito y todos lo hemos conocido, pero a veces también todos, si rascamos un poquito, hemos visto que nosotros en algún momento también hemos sido un poquito Hans. No Hans, que Hans es un psicópata. Bueno, ¿no? todos queremos, cuando queremos conseguir algo, sí, todos. Y sobre todo todos somos Atanasio. Sí. Lo de Atanasio, ¿cuento lo de los nombres de la novela o no? Sí. No, bueno, ya lo había yo indicado, la importancia de los nombres en la novela, ¿no? Lo de Atanasio Cuervo Feliz, que claro, cada vez que pasaba lista él estaba ahí esperando que se dijeran, porque era... Y el otro también tenía, el Pandero Toledano también tenía un nombre tremendo, pero ahí se ve ya la diferencia de personalidad de uno, ¿no? Como uno de la debilidad saca una fortaleza y dice, no, yo no me llamo Anselmo, me llamo Hans, y a ti te voy a llamar Tano. Entonces crece automáticamente detrás del nombre la autoestima. Para él sí. La historia viene porque yo en unas vacaciones de Semana Santa, yo ya tenía a mi hija mayor, que era muy pequeñita. De pronto voy a comer a un restaurante y me encuentro con mis padres. Digo, ¿pero qué hace esta gente aquí? Si no hemos quedado, si estamos fuera de nuestra comunidad autónoma, ¿qué es esto? Y entonces mi padre, ¡ay! Podías haber venido antes porque acabo de conocer a un señor encantador que se llamaba Atanasio Cuervo. El Feliz lo puse yo.
Y entonces mi padre me hablaba del tal Atanasio Cuervo y yo me imaginaba yo desconecté, y me imaginaba cómo era tener un bebé en brazos que se llamara Atanasio, Atanasio, pobrecito, o darle la papilla, esta por mamá, Atanasio, esta por papá, o Atanasio, no cruces la calle, o luego ya en el instituto, pasando lista, como qué cara pones, ¿no? Y entonces llegué a mi casa y escribí el primer capítulo. Y un año después continué con la novela. Y salen muchos nombres, porque también sale una compañera que se llama Elena Nieto del Bosque, que si lo dice rápido es el enanito del bosque. Es que había una en mi clase y cuando pasaban lista decían el enanito del bosque y nos reíamos todas. Pero ella no tenía complejos, o sea, pero salen muchos nombres. Quería preguntarte, hay casi 40 años entre una tama y otra. ¿Tú crees que los comportamientos cambian o los escondemos? O sea, cuando Muy buena pregunta. Sí, porque yo tengo esa sensación, igual que tengo la sensación de que bueno, es una cosa mía, ¿no? Pero que veo que cuando los que verdaderamente nos conocen más son los que nos conocen en la infancia, sí. Porque ahí somos más auténticos y ya se ve el que es mala persona, el que es buena persona. Y después yo creo que nos metemos todos ahí un poco igual en el disfraz y vamos asumiendo papeles, roles diferentes. No en la infancia se ve mucho, luego en la adolescencia es todo más confuso, porque te dejas llevar por el grupo de iguales. Sí. Y si das con un grupo de iguales positivo, tu actuación es positiva aunque seas el maligno. Da igual, te vas a dejar llevar por ellos, luego vas a cambiar otra vez. Y si eres un psicópata, pues vas a lo mismo, lo vas a experimentar si tu grupo lo experimenta, ¿no? Luego va cambiando, pero sí, en esta novela vas viendo cómo todos esos miedos que tenemos en la adolescencia, porque los tenemos todos, por eso se llama adolescencia. Adolescencia viene de adolecer. Es un momento en el que no solo cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra cabeza y es donde estamos buscando nuestro sitio en el mundo, que es lo que le pasa a este personaje. Pero no penséis que es un tema así psicológico. Tú lo lees, o sea, empiezas a leerlo y la gente dice, no puedo parar porque es que me veo reflejado en esto. Aquí vamos a ver cómo se fuma su primer cigarro, su primer porro, su primer beso, su primer polvo, su primera borrachera, su primera pelea, todo lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comprendiendo porque estamos dentro de su cabeza, ¿no? Todos esos sentimientos que tiene de ambivalencia hacia este amigo al que adora, porque es el que le ha abierto el mundo social que él no tenía, porque era un chico muy hermético. Además se ganó a su familia también, consiguió que lo aceptaran. Cuando va viendo lo manipulador que es en todos los ámbitos, ¿no? Y tiene que rechazarlo, y ya el final de la primera parte, que es tremendo, ese secreto que ocultan hasta que se encuentran ahora. ¿No? Nunca sabes, eso pasa con los sacerdotes, con el padre Donato y el padre Rogelio, que al final yo no sé si son víctimas, verdugos, porque él te deja ahí un juego de espejos en que hasta el final del todo no se va a saber. Claro, no podemos contar, pero vamos, no. Uno de los temas es la pederastia en la iglesia, o sea, que también tenemos todo esto, ¿no? Cómo se carga con ello, cómo se vive, todo de maneras sutil, no nos explayamos en ello. Reflexionar sobre muchas cosas y lo que te decía antes, ¿no? Que son temas tan variados, porque la adolescencia es un caldo de cultivo donde hay muchas cosas y te pones muy en el nivel, porque narras las cosas como verdaderos adolescentes incluso en el año 2022 Tano o Atanasio, para volver a los recuerdos y al secreto aquel escondido y que de alguna manera le dolía durante todos esos años porque es un secreto fuerte, vuelve a salir el adolescente que había ocultado. Cuando vuelve a reencontrarse con Hans, vuelve a sentir ese miedo de seré capaz de decirle hasta aquí, basta, de ponerle límites, los límites que no le puse. Porque esto nos pasa muchas veces, tú conoces a una persona manipuladora y embaucadora y no te das cuenta, pero cuando te das cuenta ha entrado hasta tu sala de estar. Y entonces ahí ya no te atreves a ponerle límite, y si no le pones límite va a entrar hasta el fondo de tu casa. Entonces hay que plantarle el límite antes, y es difícil y es muy duro. Cuando se establece una relación así, igual permanece así siempre. Sí, yo creo mucho. Que sí, seguramente. Mira, hay un párrafo aquí que me hizo también pensar porque es muy cierto.
en la página 114, que dice: solíamos manejar unos porcentajes de referencia. Habla de los expedientes y de las investigaciones policiales y judiciales. Suponíamos que la policía se entera tan solo del 50% de los delitos menores cometidos por un individuo. De estos llega a juicio el 30% y solo un 20% termina con una sentencia condenatoria. O sea que hay muchas cosas que quedan impunes y a los que no se llega, ¿no? Sí. La mitad de la gente que comete delitos no se la pilla. O sea, si se pilla a un porcentaje y no todos los que cometen. O sea, si tú realmente coges a un tipo que esté en la cárcel por un delito y consigues que te cuente todos los que ha hecho y no le han pillado, bueno, por eso sigue delinquiendo, porque no le pillan. Claro, me pareció también muy original el planteamiento de que la investigación se realice en un juzgado, que además yo soy oficial de justicia, entonces... Bueno, digo, anda, mira, me parecía que estaba como en casa, ¿no? Porque siempre son, pues, igual un comisario, un detective, pero eso de que se siga una instrucción como realmente es, me llamó mucho la atención y me pareció muy, muy original. A ver, yo vivo en Madrid, pero soy de pueblo y soy hija de un juez, entonces en los juzgados de primera instancia de los pueblos, los jueces tienen la vivienda arriba. Y entonces en el pueblo donde yo vivía, que era un pueblo de Tarragona, bueno, primero en Alicante, tal, no sé qué, en el que yo ya empiezo a recordar, porque ya ahora tendría 7, 8 años, había 2 jueces, porque había 2 juzgados, y el secretario judicial, que es el administrador de justicia, y todos tenían vivienda, y todos los niños corríamos por ahí, y de pronto era, que han detenido a uno, vamos a verlo. Entonces bajabas así cuclillas y los mirabas por ahí, lo que fuera. Entonces todo lo que es la vida del juzgado, de un juzgado de instrucción, es que es diferente a lo que vemos en la tele. El juzgado de instrucción, el juez, junto con el secretario judicial y junto con el guardia civil, con el jefe de la Guardia Civil del pueblo, son los que hacen la investigación policial, los que hacen... Porque sin que esté el juez no hay levantamiento de nada, y sin que esté el secretario judicial para dar fe de lo que hace el juez y lo que hace el otro, tampoco. Entonces es realmente como si instruye un caso en una localidad pequeña. Sí, en realidad es así, es muy realista, pero me llamó mucho la atención porque lo encontré muy novedoso. Bueno, cuando yo lo escribía, yo no estudié Derecho, pero entonces yo a mi padre le iba pasando los capítulos y iba diciendo, ¿qué te parece? Y en algunos me decía bien y otros me decía, ala, pero qué animal, si yo hago eso me expedientan, que un juez no es Dios, que esto no lo puedes hacer, tienes que pedir tal papel y tal otro. Y entonces había un papel que él pedía de penados y rebeldes. Sí. Y entonces mi hermano, que es abogado, le dijo que no, que eso era en tu época. Y dije, ay, no, pues a mí me gusta el nombre de penados y rebeldes, y le he llamado así. Que luego empezabas a sacar de hace muchos años en la impresora los antecedentes, y algunos eran como bufandas de largo, papel, muchos papeles, muchos antecedentes. Hay una reflexión sobre, bueno, al final acabamos siempre en el mundo de la manipulación, porque el verdadero protagonista, el que lo organiza todo y vuelve a surgir cuando ya estaba amortizado el personaje y vuelve a ponerlo todo otra vez en primera línea y a volver la casa patas arriba a todos ellos otra vez, es Hans. Y dices aquí que los manipuladores no son demasiado inteligentes y que permiten que su egoísmo arruine su capacidad de seducción y acaban quedándose solos. Sí. Eso quizás sea así, ¿eh? Sí. A ver, los psicópatas, o sea, un manipulador no deja de ser un psicópata, porque no tiene empatía, ¿vale? Cuando no tienes empatía y todo lo que tú haces lo haces por beneficio propio y no te importa a quién estás pisando, porque te da igual, es un psicópata, es el perfil psicopático que hay. Que no todos los psicópatas son asesinos. La de psicópatas que hay que no han matado nunca a nadie. Pues mira, esta noche tendremos a 2 políticos, hay un montón. Y escritores y actores, tal, todo el que tenga aquí referencia tiene un perfil muy llamativo, muy manipulador, ¿no? Y en este caso, Hans tiene este perfil, este manipulador. ¿Cómo era lo que habíamos leído? Dilo otra vez. Sí, nada, un manipulador que al final acaba quedándose solo. Sí, en realidad sí tienen inteligencia para poder manipular, pero este ego que tienen... A grosso modo, ¿no? Sí, digamos, no. con pinceladas y tienen gordas, una pero manipulación no que consigues...
qué listo es, que ha hecho esta manipulación, pero al final están tan contentos y tan orgullosos de sí mismos que lo que quieren incluso es que les felicites por lo que han hecho. Entonces ahí se acaban destapando. El ego les mata esa inteligencia que pueden tener. Luego, mucha inteligencia, cuando te la mata tu propio ego, no demuestras, ¿no? Por lo menos inteligencia emocional. Sí, porque al final se ve que los personajes de la adolescencia y los que son 40, lo que son 40 años después, el que verdaderamente triunfa es el otro. Bueno, son los el demás, que son los que no se dejan llevar. Sí, es como... Acaba teniendo una vida mucho más satisfactoria. No, yo qué sé, ¿no os ha pasado? A mí me ha pasado de esto de pronto te encuentras con el chico del instituto que no te hacía ni caso y estaba estupendo y lo ves barrigón y calvo, dices, qué bien, ¿no? O sea, ahora tengo mi pequeña venganza, ¿no? O sea, que pues esto pasa un poco aquí, ¿no? O sea, el que dominaba el cotarro, luego van pasando los años y el que no, parecía que no era nada, se va labrando y va centrándose y ya no ha tenido que demostrar nunca nada y ahora tampoco, y entonces le ha ido bien, le ha ido muy bien. ¿Y tú crees que en el salto este que hay de 40 años respecto a los adolescentes del año 85, con estos de ahora, aparte del salto tecnológico, ¿crees que hay mucha diferencia o no? Los grupos humanos al final... Lo que en grupo humano, igual, como dices tú, es lo mismo. De mis hijas son, pues eso, 20, una 18, otra 20... y han leído mis novelas y esta es la que más les gusta, o sea, esta les encanta y eso que es, digo, estas quieren ver cómo eran sus padres con esa edad, ¿no? Pero no, es que dicen, es que somos ahora mismo exactamente igual, o sea, lo que es la personalidad es la misma, dice, lo malo es que ahora tenemos toda la tecnología, que todo este tipo de cosas te lo trae a casa y dice, ojalá no hubiera, o sea, viendo cómo era así, no había. Pero luego la parte moderna, la actual, como os he dicho, cuando la escribiera 2010, y la he vuelto a situar ahora en 2022 y ahí sí que he visto los cambios que ha habido con 10 años, sí. En 13 años, pero unos cambios, la chorrada de poder mandarte un audio y mandártelo, o sea, grabarlo y mandártelo, o te lo grabo en vídeo y te lo mando, o una videollamada y lo estás viendo en directo. Claro, eso antes no, yo en la otra parte no lo tenía y ahora en algún momento aparece. Sí, de ahí los problemas también de acoso escolar, ¿no? Hoy en día que son todavía más salvajes. Porque... Sí, que el acoso escolar ha estado toda la vida, lo que pasa es que ahora se ve. Sí. Y antes era como que no se veía. Pues nada, en resumen, que se compren la novela, va a estar ahí firmando porque es muy entretenida, está muy bien. Y quería preguntarte en qué estás ahora. El año que viene volverás con otra, entonces. Sí, ya. A ver, mientras ha salido esta, yo ya estaba escribiendo otra, pero me dieron la oportunidad de reescribirla y sacarla. Por cierto, la gente se enfada conmigo porque me dice, es que empecé a leer tu novela y me has tenido 3 días sin parar, hasta que no he terminado no he podido parar. O sea, digo, ay, perdón. No, es que engancha. Tiene capítulos muy cortitos. Entonces, un capítulo es la época actual, otro 1985, la época actual, 85. Entonces, acabas una época y dices, ay, quiero la otra, pero acabas siempre en punta, entonces empiezas el siguiente capítulo y venga, me quedo en este, y vas pasando, y la gente me llama y me dice, me has tenido sin dormir. Y yo, ay, perdón. Y ahora estoy escribiendo otra novela en la que todas mis novelas tienen siempre un trasfondo social, supongo que por la profesión que tengo, ¿no? Y entonces en esta me he liado la manta a la cabeza y me he inventado la historia de un señor nonagenario que vive ya solo porque es viudo y el único hijo que tenía murió, vive en una mansión de una zona residencial y tiene en su casa una interna de Colombia que trae a un hijo a vivir con ella y el hijo entra en una banda latina. Y entonces, ¿cómo se relaciona con este señor que estuvo en las juventudes hitlerianas, incluso en el desembarco de Normandía, muy joven, y cómo luego se vino a España, fue uno de los que trajeron a España para que no lo juzgaran allí, ¿no? Cómo empezó, y entonces, cómo empiezan a hablar de lo que significa la pertenencia al grupo, la pertenencia a todo este tema social. Y entre medias van apareciendo muertos por ahí, porque como es negra, pues aparecen muertos. La verdad que creo que tu trabajo puede ser también muy inspirador, ¿no? Porque... Sí es inspirador, pero nunca escribo de los casos que tengo. No, de los casos no, pero ves, estás en la realidad social. Claro, sí, si yo escribiera lo que veo cada día, me dirían, eso te lo estás inventando. Claro. De verdad que me lo dirían, porque veo cada barbaridad. Pero dice la gente, ¿y cómo tienes este carácter? Digo, porque yo creo que porque
por eso trabajo bien y me funciona bien, porque vas con ánimo, ¿no? De, bueno, pues tienes esta vida, pero vamos a ver cómo intentamos salir adelante, ¿no? En la medida que se pueda, salir adelante. Pero de verdad que la realidad es mucho peor que la ficción. Sí, además como todo avanza tan rápidamente y lo que decimos, hay tantos temas que se entremezclan de convivencia, entonces tú estás en un lugar privilegiado en ese sentido, porque entre que eres psicóloga y supongo que analizarás también las cosas, sin querer se analizan, ¿no? Y Tampoco... me analizan a mí, o sea, realmente todos mis compañeros, cada cierto tiempo tienes un tiempo de paras y te haces tú, porque es que, sí, de verdad, lo hacéis 40 horas a la semana viendo barbaridades. Ya. Y además con impotencia a veces, ¿no? Porque no puedes solucionar a veces no, nada. Siempre, sí, claro. Sí. Difícil, pero muy necesario, sí. Claro. Que sería de la sociedad si no hubiera gente como tú ahí trabajando. Y qué te digo, una curiosidad. ¿Cómo hiciste la novela? ¿Cómo la elaboraste? ¿Primero toda una época y luego la otra? Fui capítulo a capítulo. Porque es difícil eso. Cuando la leáis veréis lo de los cambios temporales. Es que por eso yo te fui digo, escribiendo al mismo orden en el que se va leyendo. Es que me parece muy complicado. Acababa un capítulo y empezaba otro. Al principio parece que la historia de los años 80 tiene más fuerza que la otra y la gente se engancha más a esa. Pero a medida que va avanzando la novela, la época actual sube y se van enganchando, entonces vas comprendiendo un montón de cosas y ya te quedas con la época actual. Ya estás deseando que hayan esos capítulos, pero da igual. De verdad que la gente leer los comentarios en Amazon, porque a la gente es una novela que de verdad que me regañan porque no les dejo dormir. Bueno, genial, me alegro. Sí. ¿Y cómo eres como escritora? ¿Eres rápida? ¿Corriges mucho? ¿Cómo haces una escaleta al principio? ¿Te trabajan los personajes? Yo siempre... ¿Te va surgiendo? Lo primero que surgen en mí son los personajes y según la psicología del personaje yo ya sé lo que le puede pasar y lo que no. Y entonces ya empiezo a crear una trama. Tengo el principio, algo que ocurre en medio y el final. Sé siempre dónde quiero llegar. Pero mientras estoy escribiendo pueden pasar cosas, de pronto, sin perder nunca el final que tengo yo pensado, ¿no? Y van sucediendo distintas cosas. A veces hay personajes que no tenían la más mínima importancia y de pronto cobran una importancia muy relevante en la novela y de pronto digo, mira, se me ha ido pero aquí está. ¿Y corriges obsesivamente o no? ¿Corriges obsesivamente o no? ¿Eres de las que hay que quitarte el manuscrito? No, sí, de las de, por favor, que me lo quiten ya, que esto no... Seguiría escribiendo y seguiría escribiendo y seguiría escribiendo. Pero no, bien. Y luego hay novelas que tardo en escribirlas un año, 10 meses, y luego lo que tengo es corrección, y luego hay novelas que he tardado 3 años, según el tema, lo que tenga que investigar. ¿Y no haces ningún paréntesis creativo de decir, bueno, déjame descansar un poco porque o no necesitas? No, yo cuando estoy acabando una novela ya empiezo a pensar en la siguiente, que eso es horroroso. Ya, por eso. Sí, por eso digo. Sí, yo no sé, será que... Yo es que voy por la calle y voy viendo ventanas, uy, mira, allí debe vivir no sé quién, me invento unas historias... Veo a alguien y no os pasa nunca de sentaros en un banco y ver gente hablando pero no les oyes y solo por cómo se mueven ya te imaginas lo que se están diciendo y creas un peliculón. Eso o que estás en un aeropuerto y empiezas a imaginar, mira, según va vestido yo creo que va a viajar por esto, por esto otro. Sí. O ves un turista y te imaginas la casa. Yo voy por la calle viene. Y voy mirando las ventanas y veo si tiene un visillo es no sé qué, si tiene una cortina tal, si no tiene nada, si veo la lámpara es de no sé cuánto, si veo un cuadro, el color de la pared, el marco de no sé qué, ya me imagino quién vive dentro y además le imagino una historia, como haya gatos ya, me imagino ya de todo. Me encantan, pero no sé por qué lo imagino. Pues nada, que le recomiendo a todos la lectura. Ahí en el fondo va a estar Mónica firmando libros, que se lo compren y se lo lean, que es muy divertido. Muchísimas gracias, Mónica, y te esperamos con la próxima, cuando la tengas. Gracias a ti.